Y aunque hemos estado insistiendo mucho en el tema de la salud intestinal, que sabemos que el tracto digestivo empieza desde la boca hasta que salen los alimentos, todo eso forma parte de digamos que la punta del iceberg, que es nuestra salud. Así que hoy tengo un tema que me gusta mucho y que de alguna manera lo hemos abordado, pero creo que no le habíamos dado la importancia que para mí ha tomado en los últimos meses, sobre todo porque viendo las estadísticas de incidencias de pues todo lo que son malestares intestinales o el tracto digestivo, cada vez van en aumento. Y entonces por eso quiero dar la importancia a lo que son los prebióticos, los probióticos y cómo esto genera la salud intestinal. Y no sé si sabías, pero las alergias, los dolores de espalda baja, los dolores de cabeza, disfunción abdominal o insuficiencia de nutrientes o tal vez los llamados antibióticos de amplio espectro, todos están relacionados y muchos otros aspectos se relacionan en algo que se llama microbiota intestinal, y este factor o este común denominador tiene muchas implicaciones y creo que no hemos podido todavía entender a nivel científico o a nivel clínico qué tanto está aportando o qué tanto puede desequilibrar a una persona en su salud general. Así que si te interesa este tema y quieres saber cómo te pueden aportar estas famosísimas bacterias benéficas o que generan sinergia con nosotros, pues quédate hasta el final de este video para que lo descubras. Te recuerdo que mi nombre es Daniel Vázquez y llevo 17 años en el camino del bienestar, así que por eso me gusta compartirles estas clases. Y bueno, lo más importante, y retomando el tema de la clase de hoy, que es la salud intestinal, y es cómo las alteraciones gastrointestinales son cada vez más comunes y nosotros nos vamos sumando a esto. Creo que hoy en día es muy difícil que alguien esté pues prácticamente libre de un trastorno gastrointestinal porque pues a veces nos damos unas escapadas o porque no podemos tener la dieta 100% natural o balanceada porque requiere ya un esfuerzo y ya sabemos todo, lo hemos platicado de la calidad de los nutrientes, el tipo de nutrientes, si tiene pesticidas, agroquímicos, si son naturales, orgánicos, hiperprocesados, etcétera, etcétera, pero al final eso va a tener un impacto que puede ser ojalá muy bueno y a veces pues nos ha tocado tener algún pequeño malestar. Ahora, estas digamos que lo más importante que yo puedo notar en el tema que estamos dando hoy o la manera en que lo vamos a abordar en este día es que hay tres principales rubros a tomar en cuenta. Uno es, por supuesto, los alimentos y siempre van a ser los alimentos. La segunda parte es qué pasa en el molino que empieza siendo el estómago, esta parte de nuestro cuerpo donde procesamos todos estos alimentos y de allí qué sucede en los intestinos y cómo pasa toda esta molienda hacia el intestino, ¿ok? Estos tres factores o estas tres partes van a hacer que nosotros podamos lograr mucho más allá de lo que creemos que simplemente es tomar un par de bocados de alimentos o realmente poder empezar a, pues digamos que distorsionar de alguna manera nuestra salud que tenemos hoy en día. Ahora, lo más importante es entender que hay un proceso, ¿no? Les he platicado en otros videos que nosotros somos como un tubo, entonces el tubo empieza en nuestra boca, pasa por la garganta, pasa por todo el tracto hasta llegar al estómago y del estómago pasa a los intestinos. Los intestinos siguen siendo un tubo hasta que llegan a colon, ano o recto y salen, ¿ok? Entonces, si estos alimentos no son ricos en nutrientes, allí ya está empezando un desequilibrio de salud. ¿Ok? Lo más importante es saber que alimento no es igual a nutrientes, porque yo puedo comer pasto, puedo comer una manzana, puedo comer unas frituras, puedo comer hasta tierra si yo quiero y todo eso se considera un alimento. Pero lo que tiene nutrientes son ya, digamos que sustancias mucho más ricas en su composición, como puede ser una fruta, un vegetal, puede ser una proteína o cereales, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, entendiendo que alimento no es igual a nutrientes y suponiendo que nosotros tenemos esa capacidad de solo introducir buenos nutrientes a nuestro cuerpo, lo que va a salir de ese estómago, lo que el estómago le va a enviar a nuestros intestinos van a ser enzimas y prebióticos, ¿ok?
y obviamente los nutrientes, ¿no? Todo esto va generando algo que se llama bolo alimenticio, que es una vez más procesado o sintetizado en el intestino. Y ahorita vamos a ver cómo funciona esto. Lo más importante que podemos entender es que una vez que estos pequeños bolos alimenticios empiezan a formar, que están constituidos por nuestra saliva, nuestras enzimas, un poquito de ácidos o jugos gástricos y lo que es propiamente ese alimento que hayamos consumido, va a pasar al intestino y quien lo va a recibir no es exactamente nuestras células intestinales, sino que quien lo va a recibir es pues más bien millones y millones de bacterias que conforman nuestra microbiota, ¿ok? Si esta palabra de microbiota no te suena, antes se le llamaba flora intestinal, ahora es microbiota intestinal. Es simplemente un término que se adecuó a nivel de medicina o clínico. Y lo que hace esta microbiota intestinal es que una vez que recibe esos alimentos, empieza a interactuar con ellos. Ahora, ¿cuál es lo importante de saber qué están haciendo esas bacterias cuando reciben el alimento? Es si lo están aprovechando o sintetizando para que a su vez nosotros podamos aprovecharlo y también nos deja nutrientes como organismo en simbiosis o como huésped, que le llaman, porque al final estas bacterias están dentro de nosotros somos hospedadores de toda esta microbiota. Ahí va a depender de si vamos a tener un beneficio o vamos a tener algo que nos perjudique, ¿ok? Entonces, si estas bacterias están a nuestro favor, entonces vamos a poder aprovechar mejor los nutrientes, porque algunas bacterias, justo su función es descomponer ciertos alimentos o ciertos nutrientes de manera que podamos absorberlos nosotros. O a veces las bacterias los comen y al momento de que expulsan sus desechos, para nosotros son nutrientes o son prehormonas o son, ¿cómo poder decir? Pueden ser algunas sustancias activadores de ciertas vitaminas. Entonces es muy compleja la relación y se sigue estudiando qué tanto nos benefician y hasta dónde pueden impactar una buena salud, ¿ok? Entonces, se calcula que tu cuerpo tiene alrededor de 10 billones de células y se calcula que solo en el intestino hay 10 veces más que esa cantidad de células habitando tus intestinos. Entonces, imagina lo importante que puede ser que esas millones y millones y millones de bacterias estén jugando a tu favor, ¿ok? Eso es lo importante de poder tener una buena microbiota. Ahora, se ha estimado que la microbiota no solo se forma de un par de tipos de bacterias, sino que prácticamente hay al menos 10,000 familias diferentes de bacterias. Algunas son parasitarias, algunas son benéficas, algunas están en sinergia. Estar en sinergia es que tengan un beneficio entre todas para nosotros, o que estén en simbiosis es que tanto ellas ganan de los alimentos que consumimos como nosotros ganamos de lo que ellas producen. ¿Ok? Ahora, lo más importante o en lo que nos podemos enfocar es que algunas de estas bacterias pueden tener mayor impacto por la cantidad que hay de cada una de ellas o por la función que realiza. Entonces, si tenemos una buena, ¿cómo llamarlo? Si tenemos una buena combinación de estas bacterias, el beneficio para nosotros va a ser cada vez mucho mayor. ¿Ok? Entonces, esto se denomina como probióticos. ¿Ok? Todos estos diferentes tipos de bacterias forman tu microbiota y la mayoría son probióticos. Ahora, algo que siempre me ha gustado enseñarles y es un poquito de anatomía y es, imagínate que tomas un pedacito del intestino y lo miras a través de un microscopio y le haces un cortecito y lo que vas a ver es algo así como esto. ¿Ok? Entonces, esta parte que estoy señalando con el mouse es lo que sería una vellosidad. Tu intestino delgado o en tus intestinos están estas vellosidades multiplicadas y multiplicadas y lo que hace cada una de estas vellosidades es tomar los nutrientes de lo que comemos, ¿ok? A su vez, cada una de estas vellosidades tiene microvellosidades, que es donde realmente habitan las bacterias y es donde está esa interacción bioquímica con todo lo que secretan las bacterias y con los alimentos que nosotros estamos consumiendo, ¿ok? Esta imagen es muy importante porque me gusta enseñarles sobre todo esta parte donde está
esa que le llaman microcirculación, donde está justo ese intercambio entre la parte del tubo, que es como la luz o como la luz del tubo, como lo que interactúa entre entrada y salida, y la parte interna de nuestro cuerpo, a pesar de que este tubo está por dentro de nosotros, pero es todavía como más interno, y es donde van a pasar justo lo que necesitamos. Ahora, hay una parte aquí en la imagen que dice cripta. Regularmente en esta zona es donde el alimento se puede llegar a acumular cuando es un alimento que es de difícil digestión, como pueden ser los ultraprocesados, o algunas bacterias o algunos microorganismos que llegan a ser un poco más grandes también se pueden almacenar, se almacenan ahí o se guardan o se esconden allí. ¿Ok? ¿Cuál es el problema de que esto se empiece a acumular? Es que puede generar adherencias a futuro o puede generar una proliferación de algún microorganismo que pueda tener un efecto nocivo para nuestra salud, porque si esta barrera se rompe, esta barrera de microvellosidades y de mucosa, lo que va a pasar es que va a ser una puerta abierta a que cualquier sustancia, tóxico, toxina o microorganismo puedan entrar a un lugar donde no deberían estar, ¿ok? Es importante que sepas que tu cuerpo por dentro se considera como un área estéril. Eso quiere decir que está limpia. A pesar de que hay muchas sustancias ahí, se considera que no está contaminado. Y si tú liberas de alguna manera esta barrera o rompes esta barrera a través de malos hábitos alimenticios, pues la cosa se va a poner ruda para ti, ¿ok? Me refiero a que puedes tener un problema de salud considerable. Ahora, para que te imagines más o menos qué está sucediendo adentro de tus intestinos, es algo así. Imagínate que tú tienes un tubo y te estás asomando y lo que vas a ver es esto, ¿ok? Lo que se ve en rosa son las vellosidades. Alrededor de cada vellosidad hay microvellosidades, ¿ok? Ahora, lo que estás viendo en verde y en azul serían bacterias colonizadoras, pueden ser sustancias como prebióticos y lo que hacen es tener ahí una fiesta entre todos porque todos ganan, todos se nutren, todos conviven y en general el prebiótico es lo que genera un ambiente propicio o dañino tanto para las bacterias que pueden ser benéficas para ti como para tu propio cuerpo, ¿ok? ¿Por qué me refiero a que pueden ser nocivos cuando no están las bacterias adecuadas proliferando? Es que generalmente estas bacterias producen toxinas y esas nos van intoxicando la sangre, el hígado, los riñones, todo lo que es tus líquidos dentro de tu cuerpo y eso va a generar una descompensación. Ahora, solo como recordatorio, las funciones de una microbiota en un estado sano sería prevenir funciones inflamatorias, intestinales o crónicas generales de todo tu cuerpo, van a modificar los alimentos y sintetizar algunos nutrientes, van a mejorar la digestión y la absorción de los mismos nutrientes que consumas, van a generar sustancias precursoras de vitaminas, que ya lo hemos platicado, van a tener una función antibiótica o antimicrobiana en general o antiparasitaria, porque digamos que al estar ellas colonizando, que es como habitando todas estas paredes o toda la superficie interna de tu intestino, pues es más difícil que llegue un parásito a anclarse ahí, ¿ok? Prácticamente lo van a correr. Va a tener también unas funciones anticancerígenas porque van a producir antioxidantes. También van a evitar que aparezca algo que se llama permeabilidad intestinal, que vamos a hablar una vez más de esto. Va a regular la secreción de ciertas hormonas y también va a tener un efecto que va a modular tu estado de ánimo, ¿ok? Entonces, o sea, una parte es por consecuencia de las hormonas, otra parte es porque al tener un intestino saludable, digamos que está relajado, no hay estrés celular, y eso va a dejar que los recursos del cuerpo se utilicen para otros procesos que son importantes para nuestra sensación de bienestar. ¿Ok? Ahora, empezando a tocar una vez más este tema de permeabilidad intestinal, y sé que ha habido muchas dudas y por eso les hago otro esquema para que se pueda entender de otra manera. Imagina que esto que estás viendo, esta imagen que está de tu lado izquierdo, que estoy señalando ahorita con el mouse, es igual a la imagen que te había enseñado anteriormente con las vellosidades y microvellosidades. ¿Ok? Ahora, esto que te estoy enseñando aquí, este cuadrito con una bolita roja al centro, es una célula, ¿ok? Una célula de tu epitelio
Pues sí, es una célula del epitelio interior de tu intestino. Es de manera muy burda, pero es algo así. Y entonces lo que estás observando aquí arriba son las vellosidades. ¿Ok? Estas vellosidades, a su vez, tienen las microvellosidades. Ahora, estas células, si te das cuenta, son más grandes que lo que puede ser una bacteria, o pueden ser algunas proteínas, carbohidratos, aminoácidos, ácidos grasos, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, cuando hay exceso de irritación en la mucosa, digamos que las vellosidades se consideran un tipo de mucosa, pero a su vez producen algo que sí es como un moco o como una cubierta, como un líquido que las protege. Todo esto va a generar una barrera natural, pero que permite intercambiar sustancias nutritivas para nosotros. ¿Okay? Si de pronto empiezo a hablar demasiado técnico, me detienen y me avisan para que les pueda explicar. ¿Okay? Ahora, lo que son nutrientes, enzimas y otras sustancias benéficas van a pasar o van a ser absorbidas por estas vellosidades. Algunas van a pasar a través de la célula, algunas van a pasar entre las paredes celulares, porque son muy pequeñas y van a llegar a van a llegar a torrente sanguíneo, donde van a ser repartidas por todo el cuerpo. ¿Ok? Ya platicábamos el video anterior sobre cómo interviene el hígado y sus funciones para este intercambio de sustancias entre la sangre y otros órganos del cuerpo. ¿Ok? Ahora, cuando empieza a haber una permeabilidad intestinal es porque estas células empiezan a inflamar o empiezan a cambiar su forma o función por este estrés celular, y entonces pasa lo que está sucediendo aquí, que algunas bacterias que no deberían pasar a sangre, pasan. ¿Ok? Además, no solo van a pasar estas bacterias, sino también van a pasar algunas toxinas o tóxicos o metales pesados o alguna otra sustancia que no debería estar ahí. ¿Ok? Aquí está un ejemplo donde como una célula empieza a perder su forma y función y entonces empieza a interactuar con esas sustancias que le hacen daño y obviamente lo que hace es que esa célula muere. Entonces, tener permeabilidad intestinal es tener un paso mayor al normal de sustancias o parásitos que pueden generar un desequilibrio en nuestra salud. ¿Ok? Ahora, más o menos te lo puse del lado izquierdo, o donde está el recuadro verde, es las funciones que haría una buena pared celular o un intestino saludable, y del otro lado lo que es el intestino permeable y todas las consecuencias que puede haber en tu cuerpo, como inflamación, patologías que tienen que ver con con un proceso autoinmune, o puede haber déficit de nutrientes, o puede haber pérdida cada vez mayor de esta barrera natural. ¿Ok? Entonces, esos son los riesgos que puede haber y tú dirás, bueno, ¿y eso qué? ¿No? Bueno. Las bacterias buenas o una microbiota adecuada lo que va a hacer es como una barrera, que ahorita lo estoy señalizando de una manera muy burda, pero sería prácticamente este recuadro verde o esta imagen verde que se ve aquí, que precisamente va a proteger las vellosidades y microvellosidades para que ninguna de las sustancias que no deban de estar ahí entre. ¿Ok? Entonces van a rebotar, van a seguir formando parte del bolo fecal y van a salir de tu cuerpo y no van a tener un efecto directo nocivo sobre tu cuerpo. ¿Ok? Y lo único que van a pasar van a ser nutrientes y sustancias que tengan un beneficio. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre alimentos con prebióticos y alimentos con probióticos? ¿Ok? Esta es una pregunta muy común porque sí puede ser confuso en algún momento, porque en los alimentos puedes encontrar una fuente que te dé ambos o solo uno de ellos, pero principalmente hay que entender una vez más la función del prebiótico. Recuerda que el prebiótico es el ambiente en el que va a vivir una célula, o mejor dicho, una bacteria saludable o una bacteria benéfica para nosotros. Eso quiere decir que si tú estás en tu casa, tienes agua potable, tienes suficiente luz, tienes suficiente aire limpio, tienes ropa limpia, tienes tu cama, tienes todo lo que necesitas, pues obviamente te vas a querer quedar a vivir ahí, ¿no? Si el ambiente empieza a ser demasiado hostil, eso quiere decir que te rompen tus vidrios, te asaltan, el vecino de al lado hace mucho ruido, empieza a hacer mucho calor, no tienes agua, no pasa la basura, el drenaje no funciona bien, pues tú lo que vas a hacer es quererte mudar a otra casa, ¿ok? Entonces, las bacterias
benéficas para nosotros son sensibles al ambiente que está dentro de nuestros intestinos. Entonces, si nosotros no favorecemos un buen ambiente, un buen clima para esas bacterias, van a empezar a morir y otras se van a ir. Lo malo de esto es que van a generar ese espacio para las bacterias malas y eso va a tener repercusiones graves para nuestra salud, que sería de la misma forma. Si empieza a haber gente que se muda de un barrio o de una colonia, pues la gente que va a empezar a llegar, pues como que les va a dar curiosidad de ver qué hay en las casas, se van a empezar a robar cosas, que en este caso se robarían los nutrientes de tus alimentos, empiezan a dejar su basura, que en este caso son sus tóxicos o toxinas, y entonces así más o menos para que entiendas cómo funciona, tener un buen ambiente o tener los prebióticos adecuados para que cuando lleguen estas bacterias buenas, conocidos como probióticos, tengan un lugar agradable para vivir y hagamos una buena sinergia o una buena simbiosis. ¿Ok? Aquí te estoy poniendo algunos alimentos que pueden promover este clima adecuado, como pueden ser los arándanos, semillas de chía. En general van a ser las fibras solubles y fibras insolubles, que dependiendo del tipo de alimento pueden tener ambas o solo una de ellas, pero te pueden aportar estos nutrientes para ti. ¿Ok? Esto sí se considera un nutriente, la fibra soluble o fibra insoluble. Y hay alimentos que se producen a través de fermentación y para que haya este fermento debe haber cierta cantidad de bacterias o ciertas especies de bacterias que van a tener este impacto para fermentar el alimento. ¿Ok? Estos alimentos fermentados puede ser yogur casero, lo que llaman o conocemos aquí en México como búlgaros, no sé en otros países cómo se les llame, pero son estas bacterias que descomponen la leche para hacer un yogur, que es justo como lo que hacen es que rompen las cadenas de lactosa y se alimentan de ellas y el resultado es un yogur que puede ser un poquito agrio y ácido, pero esto va a ayudar a generar este ambiente o esta colonización de bacterias que pueden ser benéficas para tu cuerpo. Hay otro alimento que se llama kéfir, está el chucrut y está la suplementación con probióticos. Digamos que si estás comiendo estos alimentos de manera intencional, se podría considerar que tú estás teniendo una suplementación de probióticos benéficos para tu salud. Otro ejemplo es el vinagre de manzana, que sabemos que tiene ácido acético. Dentro del ácido acético, pues es una composición de bacterias. Y prácticamente algunos otros alimentos fermentados que pueden tener más o menos cantidad de probióticos, pues van a tener un beneficio para nuestra salud. ¿Ok? Ahora, recuerda que siempre, siempre, siempre un probiótico debe de ir acompañado de un prebiótico. ¿Ok? Si una cosa no está con la otra, es muy difícil que tengamos una buena microbiota intestinal. ¿Ok? Entonces, por esta razón, quiero enseñarte cómo puedes juntar probióticos con prebióticos y hacer prácticamente algo que te nutra y tenga un beneficio para tu tracto intestinal, hablando específicamente de intestino delgado e intestino grueso. Ahora, ¿por qué te estoy enseñando esta cápsula o estas cápsulas que vienen en este frasquito que se llaman PB Assist y que las estás viendo en su forma normal aquí abajo? Estas cápsulas son cápsulas duales y te voy a explicar por qué es tan importante tener una cápsula dual. Primero te voy a explicar por qué es una cápsula dual. Una, porque la cápsula externa es una cápsula vegetal que contiene fibra prebiótica, ¿ok? Esta fibra prebiótica, que son algunos fructooligosacáridos, van a proteger la cápsula interna. Y la cápsula interna es muy importante porque allí es donde están los 6,000 millones de unidades formadoras de colonias, ¿ok? Se les llama unidades formadoras de colonias porque ese grupo de bacterias tienen la capacidad de replicarse muy rápido, tener una buena adherencia a las paredes intestinales y lo más importante es que van a empezar a tener una sinergia con nosotros para darnos beneficios, ¿ok? Vamos a estar en simbiosis. Eso es lo más importante de las 6 diferentes especies de bacterias que vienen adentro de esta cápsula, ¿ok? En el mercado puedes encontrar algunas cápsulas simples, no duales, sino simples, que de pronto apantallan porque tú las ves y dices, wow, tienen 15 millones de bacterias y no sé, o 20,000 millones y dices, wow, esta está mejor. Sí,
vamos a ver si es cierto o si es mejor tener una cápsula dual con la cantidad necesaria y suficiente para que puedas generar estas colonias benéficas en tus intestinos. ¿Ok? Entonces, ¿cuál sería la ventaja de tomar una cápsula dual versus cualquier otra cápsula normal de un suplemento de probióticos? ¿Ok? Lo primero es que sabemos que trae pre y probióticos. ¿Ok? Entonces, ya le estamos dando, digamos que estamos mandando esas bacterias con sus casitas para que lleguen a tus intestinos y puedan colonizar perfectamente todas tus vellosidades intestinales. ¿Ok? Entonces, entra esta cápsula, la tragas o la tomas con agua, pasa por todo tu tracto hasta llegar al estómago. En el estómago se disuelve la primera cápsula, pero lo más importante es que esta cápsula, como está protegida por esta fibra prebiótica insoluble, va a pasar directo al intestino y en el intestino, como el pH cambia y estas sustancias se empiezan a absorber, se empiezan a disolver, lo que va a hacer esta segunda cápsula es que ahí se libera y en ese punto que se libera va a soltar las 6,000 millones de unidades formadoras de colonia. ¿Ok? ¿Qué pasa con una cápsula simple? Una cápsula simple va a llegar, de la misma forma la vamos a tomar, pero cuando llega al intestino se disuelve. Sabemos que en el intestino el medio es ácido y prácticamente la mayor parte de todas esas bacterias, aunque tenía chorro mil más, o podría parecer que tenía chorro mil más, pues todas se van a morir o la mayoría se va a morir y eso no va a dejar que lleguen de la manera adecuada al intestino. Y las pocas que logren llegar, pues van a llegar sin casa o sin ese clima adecuado que necesitan para desarrollarse, entonces pues van a terminar de morir ahí, ¿ok? Esa es la importancia de tener una cápsula dual que viene tanto probióticos como prebióticos que aseguran que lleguen esa cantidad de bacterias, esas 6,000 millones de bacterias, que lleguen al intestino, que es donde necesitan estar, ¿ok? A este proceso se le llama biodisponibilidad. Eso quiere decir que la gran mayoría de todas esas bacterias van a tener oportunidad de habitar tu intestino. ¿Ok? Entonces sí se nota que hay mucha diferencia entre una cápsula normal de solo probióticos a una cápsula dual de pre y probióticos. ¿Ok? Si tienen alguna duda hasta aquí, me van a decir. Ahora, en general, cuando vayas a hacer un proceso de recolonización con estas cápsulas que tienen pre y probióticos, yo te recomiendo que antes limpies tu intestino, ¿ok? ¿Qué sería limpiar tu intestino utilizando el mismo ejemplo de tu vecindario, de la casa que vives muy contento, adentro de tu casa muy feliz? Es que digamos que existe un barrio peligroso, donde asaltan mucho, donde se roban las cosas, donde no hay luz, donde no hay drenaje, entonces llega saneamiento, llega la policía, saca a todos los malandrines de ahí, limpian las calles, ponen luminarias, limpian el drenaje y prácticamente quitan toda la basura de la calle. ¿Ok? Eso sería limpiar tu intestino. Ya hemos platicado del proceso que nosotros usamos para limpiar el intestino, que es con el GX Assist, que es una manera natural de limpiar tu intestino a través de aceites esenciales y principios herbolarios. Entonces, haces este barrido de todo lo que no necesitas en tu intestino. Hay quienes adicional a esto pueden hacer un lavado hidrocolónico, que también tiene un buen resultado. Aquí hay que acotar que requiere ciertos cuidados y no todas las personas pueden hacer un lavado hidrocolónico y es mejor siempre ir con un profesional, ¿ok? Por algunas razones que lo podemos platicar en otro video. Entonces, primero hay que limpiar. Una vez que hayas limpiado todo el proceso, todo tu tracto digestivo y sobre todo quitar las adherencias, una adherencia intestinal sería como en estas microvellosidades que te enseñaba. Imagínate que hay alimentos ahí pegados y entonces como están pegados no van a dejar pues que otra cosa coexista ahí. Entonces hay que quitar esa adherencia para liberar esas vellosidades o dejar que esas células se regeneren y puedan tener una función adecuada otra vez. ¿Ok? Entonces, algo que también debe ser importante antes de hacer esta repoblación de bacterias es empezar a tener alimentos realmente nutritivos o adecuados o que sean fáciles de digerir, que contengan fibra, tanto soluble, insoluble, vitaminas, minerales, aminoácidos, o sea, que empecemos a dar
un ambiente mucho más propicio a los intestinos para que tenga más efecto nuestra repoblación, ¿ok? Recuerda que si tienes alguna patología previa, alguna cirugía reciente o alguna compresión externa del intestino por algún, no sé, que tengas un endostino, que tengas que utilizar faja por alguna razón, que tengas tal vez hernia y tal, o que haya alguna situación ahí directa sobre el intestino o la zona abdominal, siempre ve con tu médico para que puedas ver qué se necesita en ese caso específico, porque recuerda que lo que queremos hacer es reactivar los movimientos peristálticos y esos movimientos pueden tener un efecto desagradable si cumples con alguna de las condiciones que acabo de mencionar, ¿ok? Recuerda también que cuando estés realizando esta limpieza o esta depuración, el pH de tu intestino puede cambiar porque algunas bacterias dañinas se disuelven, se mueren o se destruyen o empiezan a secretar sustancias para defenderse y eso puede generar un poquito de irritación intestinal, un poquito de distensión. No va a pasar de un par de días, pero estas molestias pueden de pronto espantarte, no pasa nada. Digamos que estás corriendo, es como cuando llega la policía y se defienden los malandrines, pues algo así pasa en tu intestino. Entonces no te preocupes, solo es un par de días en lo que se terminan de salir esas bacterias o esos parásitos y una vez que esté limpio, ya puedes proceder con tu repoblación o con recuperar tu microbiota adecuada, ¿ok? Entonces, otro consejo que te puedo dar es que después de haber consumido un antibiótico, no importa si estuvo bien recetado o mal recetado, si tuvo la función que tenía o no en la enfermedad o por la razón que te lo hayan dado, siempre debes de tomar probióticos después de tomar ese antibiótico. Porque justo como dice su nombre, un antibiótico va a matar bacterias. Entonces, desafortunadamente los medicamentos antibióticos no van a discriminar entre bacterias buenas y bacterias malas. Y como regularmente son de ingesta oral, donde van a tener impacto va a ser en tu microbiota, ¿ok? Entonces es probable que barran en su mayor parte con bacterias buenas y esto le deja espacio a las bacterias malas a que proliferen, ¿ok? Entonces siempre que consumas antibiótico, al terminar ese ciclo o periodo que regularmente son 7 días, en general, vas a tomar los probióticos o yo te recomiendo limpiar un poquito tu intestino y después consumir los probióticos. Ahora, recuerda que tus alimentos son tu medicina y muchos alimentos tienen ya estas sustancias prebióticas que van a tener ese beneficio que necesitas o probióticas para tu buena función. ¿Okay? Entonces, recuerda que tus pre y probióticos también están en tus alimentos o pueden estar en ellos y definitivamente un intestino en equilibrio va a ser igual a una buena salud. Entonces, yo les recomiendo estos probióticos y prebióticos que he consumido y he podido notar la diferencia. Hay veces que nuestra microbiota intestinal está tan dañada y nuestras vellosidades están tan lesionadas y padecemos de permeabilidad intestinal que el proceso de recuperación o restablecimiento lleva un periodo largo y lo más importante es ser constantes, ser pacientes, porque el beneficio se empieza a notar tanto en la secreción de hormonas, que es cada vez más equilibrada, tu estado de ánimo es un poquito más estable o sueles estar con más energía, te puedes concentrar de mejor forma, tu olor, el sabor en tu boca, la función de tu hígado, de pronto los síntomas o signos que pueden empezar a beneficiarse parecería que casi no se notan o parecerían muy sutiles, pero realmente está funcionando. Entonces, sean pacientes con este procedimiento de repoblación de su microbiota intestinal y definitivamente eso les va a dar muchos años con muy buena calidad de vida. Si no tienen alguna duda, pues agradezco mucho que hayan estado aquí. Recuerden que hay una serie de videos antes de estos probióticos que nos van llevando de la mano o los vamos llevando de la mano para que puedan entender cómo funciona más su tracto digestivo y por qué es indispensable cuidarlo para tener una buena salud. ¿Okay?